Bienvenidos a otra entrevista de Golden Nuggets Series, donde conversamos con ejecutivos de negocio exitosos a través de toda la región de Latinoamérica. Yo soy Rodolfo Artiles y el día de hoy tengo el honor de contar con Beatriz Castro, con quien hablaremos del tema conocimiento del consumidor, su importancia y sus retos. Y con Beatriz creemos que este es un tema de mucha actualidad, ya que a través de la pandemia pues han habido una serie de cambios en los consumidores en términos de sus hábitos, en términos de cómo sus preferencias han cambiado hacia ciertos productos o servicios. Esto hace claramente que las marcas deban tener bien claro cuáles han sido esos cambios para poder ajustar de alguna manera sus planes de trabajo y de seguir ganando en el mercado. Entonces, para que conozcamos un poco a Beatriz, voy a hablar un poquito de su background y experiencia. Beatriz es graduada de Economía Aplicada de la Universidad de Cornell, con estudios especializados en Stanford University. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en el mundo de la investigación de mercados, con compañías como Guider International, donde llegó a ser su presidente, CEO, y posteriormente fundando su propia empresa llamada Nube Research, con quien BMA tiene una alianza estratégica desde hace aproximadamente 3 años. La verdad es que Beatriz y su equipo han hecho un trabajo extraordinario a través de estos años que han estado trabajando con Nube Research, y la alianza que tenemos con ellos nos ha demostrado su nivel profesional y su capacidad para poder generar muchos insights muy aplicables y relevantes para los clientes. Bienvenida, Beatriz, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto, un placer estar aquí contigo hoy, así que muy entusiasmada de ver qué podemos contar y qué granito de arena podemos proveer. Estoy seguro que vas a agregar muchísimo valor en un tema tan importante y creo yo tan poco conocido por muchos de nosotros. Así es que vamos al grano, Beatriz. Te quiero preguntar algo relacionado con, que parece tal vez para ti muy básico, pero para todos nosotros a lo mejor sí necesitamos un poquito de entendimiento y de explicación. Cuando hablamos de conocer al consumidor, ¿a qué realmente nos referimos? O sea, ¿qué tipo de cosas hacen ustedes para realmente conocer a ese consumidor? Mira, conocer al consumidor, cuando la primera vez que me hacen esa pregunta, lo primero que yo pienso es, ¿quién es el consumidor? Porque a veces nosotros pensamos que estamos vendiendo un producto o estamos ofreciendo un servicio y pensamos que todo el mundo puede comprar o adquirir ese producto o todo el mundo puede estar usando nuestro servicio. Y la realidad es que la mayoría de las veces ese producto, ese servicio está dirigido para un target o un consumidor en específico. Y la primera pregunta que hay que hacerse es, ok, ¿quién es mi consumidor? ¿Quién es mi consumidor actual? ¿Quién es mi consumidor potencial? ¿Y cuáles son esas características que lo definen? Y cuando hablo de características, pueden ser tanto, pues, son hombres o mujeres, cuál es su edad, su nivel socioeconómico, su perfil geográfico, pero también pueden ser cosas que son un poco más, o sea, menos demográficas, tales como cuáles son esos comportamientos que ese consumidor tiene más allá de la compra o de utilizar el servicio o producto, cómo se comporta, va al cine, bueno, ahora mismo en la pandemia no tanto, pero va al supermercado 5 veces a la semana, o hace ejercicio, o sea, ya entrando en cosas de comportamiento. Y otro tema importante es el tema de los psicográficos o actitudes. O sea, cómo se siente hacia reciclaje, cómo se siente hacia el tema del gobierno o política, cómo se siente, y todas esas son cosas que a veces tú dices, no, pero yo estoy vendiendo celulares, o oh, no, yo estoy vendiendo una página web de venta de cartera. Pero al final del día, ¿quién es esa persona detrás? Impacta cómo puedes hablarle a esa persona, cómo llegar a esa persona y todo lo relacionado a esa persona. Esa es una parte de conocer al consumidor, pero más allá de conocer quién es, el otro tema clave es entender cuáles son esas necesidades que tiene. Esas necesidades pueden ser
necesidades concretas, pues mira, yo estoy vendiendo café, y lo digo porque tengo el café aquí de por la mañana. Estoy vendiendo café y necesito, y quiero entender, pues qué necesita o qué producto de café o relacionado al café o qué necesidad sobre el café no está ese consumidor objetivo teniendo en el momento. Pero también puede ser algo como que ya está cumpliendo esa necesidad porque la persona tiene el café y toma el café y todo lo demás, pero tal vez no ha pensado en una necesidad potencial que pudiera tener. Entonces, hay que mirar esas necesidades y al final del día también hay que medir su nivel de satisfacción con la oferta actual. Ponle que no estás hablando de un producto que no existe, sino que estás entrando un producto nuevo al mercado. Pues tienes que entender, bueno, los productos o lo que estás usando para satisfacer esa necesidad del momento, cómo lo está llenando, cuán satisfecho está. ¿Y por qué? Pues porque obviamente es más fácil dirigirte a la persona o al consumidor que está menos satisfecho o que tiene más necesidad que el que está en un momento que está complacido con lo que se está ofreciendo o cómo hace las cosas al nivel de hoy. No sé si eso más o menos contesta. Sí. Es una definición tan amplia que hay muchísimas cosas que mirar. En cuanto disculpa. Vale. No, en cuanto a cómo nosotros lo manejamos, pues obviamente tiene muchísimo que ver pues con la categoría, con el producto, con el mercado, con el segmento o el tipo de persona que queremos llegar. Pero nosotros hacemos investigación de mercado, que puede ser un sinnúmero de metodologías, pues para poder entender al final del día ese consumidor, quién es, cómo es, qué necesita, etcétera. Ok. No, me queda claro. Muchas gracias. Una de las cosas que mencionaste desde el punto de vista de conocer al consumidor, me sonó como que es importante hacer algún tipo de segmentación para poder ubicarlos dentro de determinadas necesidades, preferencias, características, ¿no? Ese concepto de segmentación, ¿nos puedes hablar un poquito más? Yo creo que es importante aclararlo en este momento. Claro que sí. Mira, segmentación, el tema de segmentación, y a veces lo conocemos como segmentación, otras empresas lo conocen como los buyer personas, no sé cómo le dicen en algunas partes de Latinoamérica, pero necesito buyer. Claro. Es simplemente pues porque no todos tus consumidores o tu potencial consumidor es igual. Y lo que se identifica es que hay algunas cualidades que pueden de alguna forma ser más homogéneas para un grupo. Entonces, puedes tener varios grupos de interés que tienen cualidades similares. Ponle que vas a vender ropa de mujer y tu mercado es vendiendo camisas de $20. Son camisas coloridas en, qué sé yo, de manga corta. Y entonces esas camisas las vas a vender, y ¿quiénes son las personas que estarían interesadas en ropa colorida de mujer, camisa de manga corta? Pues dices, no, estos son mi consumidor son mujeres, todas las mujeres. Bueno, pero tal vez verdaderamente tu consumidor son mujeres de 20 a 30 años que les guste ponerse camisas coloridas. Y ese es uno de tus grupos objetivos. Pero cuando haces investigación te das cuenta que no solamente son las mujeres de 20 a 30 años que son interesadas en eso, sino tal vez es el novio o el marido de la mujer de 30 años que está interesado en eso. Claro. Y ahí, aunque el producto es un solo producto, tiene dos segmentos diferentes, porque tienes que hablarles diferentes, tal vez llegas a ellos diferentes, pero que son potenciales clientes de esa marca. Igual como estoy hablando de una camisa, pudiera ser pues de un servicio que puedes estar dando por internet, o una página, o un producto. Puede ser un producto tan simple como pañales. El tema de pañales. No, esos son mamás de niños de menos de 2 años que usen pañales. Sí, pero tal vez la abuelita. La abuelita que cuida a los niños puede estar comprando el pañal. Entonces, hay que
hacer segmentación te ayuda a poder entender cómo llegar y a quién hablarle y cuál es la mejor manera de hablarle a cada uno de esos segmentos. Exactamente. Y optimizar los recursos también para esa comunicación. Totalmente. Es clave para optimizar los recursos pero no solamente en comunicación, porque estás hablando de eso simplemente para la parte de marketing. La segmentación te ayuda en todos los procesos de desarrollo. Tanto el desarrollo de nuevas categorías de interés, o sea, estás haciendo innovación y quieres desarrollar productos nuevos, pues tienes que entender, mira, los que normalmente compran mis marcas son estos segmentos. Si yo conozco estos segmentos, sé cómo hablarles y qué dirigirles a esos segmentos. O si estoy desarrollando un producto en específico, pueden haber diferentes use cases, casos de uso para diferentes segmentos. Entonces, puedes hacer parte de los features o de las cosas específicas que estás desarrollando que sean de interés para cada uno de esos segmentos. Y obviamente, pues también tienes la parte de mercadeo, comunicaciones, de una vez ya tienes el producto, tienes el servicio, puede que lo dirijas, hablarles diferente, puedes que estés llegando a ellos por formas diferentes. Tal vez uno los atacas por social media, específicamente por Facebook, porque ahí es donde están, pero puede que otros, si son las personas mayores, que no necesariamente, bueno, hoy en día sí, pero que no necesariamente están en algunas redes sociales, pues tal vez tienes que llegar a ellos a través de forma más presencial, etcétera. Entonces, es súper interesante y súper útil en todas partes del proceso de desarrollo. De acuerdo. Desde el punto de vista del impacto que ha tenido en los últimos 12 meses la pandemia en los usos, preferencias, hábitos de los consumidores, ¿qué cosas has visto tú que han cambiado de una manera importante? Están cambiando todavía. Yo creo que eso es un tema que lo hemos estado estudiando. Nuestro volumen de trabajo aumentó con la pandemia porque todos estaban muy interesados en ver cómo reaccionó inicialmente. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay algunos de esos, todavía estamos en la pandemia, y hay algunas de esas cosas que eran muy fuertes al principio que han empezado a bajar, y hay otros cambios que vemos que tal vez son más para largo plazo. Uno súper interesante que ya era el proceso de digitalización. Que eso ya venía, veíamos una tendencia que más personas, no solamente las empresas, pero que las personas estaban más dispuestas a comprar cosas por internet, a adquirir productos o servicios, a tener hasta llamadas telefónicas, en vez de hacer llamadas telefónicas o presenciales al servicio de departamento de servicio al cliente, estaban dispuestos a hacer más de esos procesos por internet. Y la gente verdaderamente con el tema digital lo ha probado, y aún el que estaba un poco más reacio a probarlo, se ha dado cuenta que puede ser mucho más eficiente. Y esa curva de aprendizaje inicial, yo creo que muchos la han pasado. Por lo que a ese punto, el consumidor promedio está mucho más abierto a ofertas omnichannel, a tener mucho más insumo, sea influencia digital de la que tenía antes. Correcto. Entonces, y eso es súper importante para las marcas, porque la marca no, aun cuando es una marca puramente presencial, tiene que estar pensando que la presencia y la estrategia digital tiene que ir cada vez más a la par con ese consumidor. Y eso para mí ha sido como que uno de los grandes temas de la pandemia. El otro, obviamente, es todo lo que tiene que ver con la salud. El tema relacionado a la salud es algo que, y todavía se está investigando, pero ha habido un alza en todo lo que es el health conscious, o sea, la conciencia en sí de mi salud personal, y también pues del tema de mi higiene, o sea, higiene personal y cómo eso afecta. Y yo creo que eso no entendemos que eso vaya a parar aún cuando la pandemia subside.
Perfecto. No, muchas gracias. Para aterrizar un poquito, digamos, el concepto, siempre es bueno llevar a las personas por ejemplos específicos para poder realmente materializar ese concepto en algo relacionable con las personas. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, ayúdanos con un ejemplo a entender el proceso que ustedes siguen desde el momento en que ven un comportamiento de un consumidor, se genera un insight y se hace un plan de acción. ¿Cómo funciona ese proceso? Ok. Por lo general, como nosotros trabajamos, es el cliente viene a nosotros con una pregunta. Es una pregunta y puede ser, no sé, vamos a hablar de telefonía. Viene un cliente de una empresa de celulares y nos dice, mira, tengo la pregunta de que ahora mismo los planes familiares se me está cayendo ese mercado. No sé. Y quiero entender qué está pasando para ver si hay algo que yo pueda hacer para mejorar el proceso. Esa pregunta nosotros decimos, bueno, ¿cómo es la forma que podemos investigar o entender qué es lo que está pasando aquí? Y acá, pues entonces, por lo general, como nosotros lo trabajamos, es que no te decimos, vamos a hacer 5 encuestas a... en la mayoría de los casos es un proceso mucho más holístico, que dependiendo del problema o la situación, utilizamos una combinación de metodología. Que la metodología que mejor logre contestar esa pregunta. Y a veces no solamente una, porque a veces tengo esa pregunta de los celulares y hablando con 5 consumidores de celulares familiares, tal vez no me contestó la pregunta completamente. Exacto. Y en muchas ocasiones también son combinaciones de tipos de metodología. Y cuando hablo de tipos de metodología, hablo de lo que es más cuantitativo. Y cuando hablo de cuantitativo es poder decir, 50% de los consumidores se sienten así. O sea, lo que más encuestas tradicionales, y pueden ser encuestas tradicionales digitales o pueden ser encuestas a papel, o sea, cualquier metodología que funcione para esa categoría. Pero a la misma vez entender el porqué detrás. Y eso a veces se logra con estudios un poco más cualitativos, donde yo pueda sentarme con el consumidor, así como te estás sentando conmigo y me estás haciendo preguntas, pues entender qué te dicen, por qué te dicen esas cosas, por qué actúan como están actuando. En el caso de los celulares, pues yo me siento y digo, bueno, ¿y por qué no estás, o por qué no estás utilizando, por qué cambiaste de plan familiar a plan individual? O por qué todavía estás con el plan familiar y te quedaste. Entonces ya vas uniendo y atando hilos y tal vez haces un estudio de análisis general del mercado y ves si verdaderamente lo que está sintiendo esa compañía es representativo de esa compañía, claro, o si es algo que le está pasando a ellos. Porque puede ser que subieron los precios de sus planes familiares y no fue que se le estaban bajando individuales, fue que se le estaban yendo a otra compañía. Claro. Entonces, eso es lo que digo, que a veces hay que mirar un poco más holístico para poder entender a raíz de cuál es el problema y cómo contestar ese problema. Nosotros lo trabajamos así y después que se hace la investigación, esos resultados, nos dimos cuenta que muchos clientes, cuando tú le dabas un PowerPoint de 50 slides, no se cogían y apuntaban 3 números, lo guardaban y lo engavetaban y se sienten que perdieron el dinero. Y eso no funcionaba. Entonces, nuestra estrategia es un poco diferente. Nosotros nos sentamos con el cliente y ese dato lo convertimos en estrategia o en lo que pudiera ser potencialmente una recomendación para un plan de acción. Entonces, nuestros reportes son mucho más accionables, si no te digo, mira, está pasando esto y pudieses hacer esto, esto y esto. Pudieras bajar los precios de los celulares, pudieras, o sea, dependiendo, pudieras hacer un plan familiar de menos líneas,
pudieras darles un mes gratis a los que se te fueron y volvieron, y todas esas recomendaciones están basados en lo humano, en lo que el consumidor nos dijo, cuáles eran sus necesidades, su desconforme o desconciertos al momento. Ok, no, me queda claro el proceso. O sea, ustedes no solo descubren las necesidades, descubren los comportamientos, sino que también recomiendan estrategias y planes de acción. Eso me parece súper importante. Muy bien. Desde el punto de vista del conocimiento del consumidor y cómo esto representa un input para alguien de marketing para poder utilizarlo como un elemento más de su plan de marketing, ¿en qué parte del plan entra este conocimiento del consumidor y cada cuánto habría que actualizarlo? Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, cada año tengo que actualizar este tema, o tú crees que podría pasar más tiempo, o de qué depende. La respuesta es, en la investigación el consumidor debe ser, la mejor estrategia es cuando no solamente es marketing, que el consumidor está está considerado en todo, bueno, obviamente menos en algunos aspectos operacionales internos, pero en todos los otros aspectos del desarrollo de los departamentos de la empresa. De la estrategia comercial al final. Estrategia comercial, corporativa, reputacional, todo. En marketing en específico, yo te diría que no hay un momento específico donde se debe considerar el consumidor o entender el consumidor, debe ser en todo. Porque entender al consumidor te sirve tanto para la planeación inicial de cuál es tu estrategia desde la idea, desde el diseño de lo que es identificar la idea, dentro de lo que es el desarrollo del producto, dentro de lo que es el plan de marketing y comunicación, y luego de cómo hacer o finiquitar esa comunicación para que sea más efectiva, y luego revitalizarla. O sea, entender el consumidor es clave desde la A a la Z y da vuelta. Dentro de eso, cuán frecuente, yo te diría, dependiendo, o cuán frecuente es hacer estudios o entender, sí, o lo más frecuente que se pueda dentro, y obviamente considerando la categoría. Hay categorías que no cambian tanto, pero hay categorías, te iba a decir una categoría que no cambia tanto, pero está cambiando, es la de automóviles, por ejemplo. Sí. Dices, no, esa es una categoría que los automóviles no cambian. Sí, pero tal vez las percepciones o cómo está el consumidor, o entender cómo el ambiente o lo que está pasando afuera cambia la perspectiva de la compra de autos, sí cambia. Entonces, tal vez no es algo que hay que estar investigando todos los días, pero sí, bueno, vale una vez al año hacer algún tipo de estudio, por lo menos de entender qué cosas de tendencia, para ver qué está creciendo, qué no, claro, está cambiando, y dependiendo de ese estudio de tendencias, si surge algo que sea... eso yo los eye-openers que dicen, hay algo aquí que me parece interesante, claro, lo que cambió, entonces ahí uno puede pues hacer un estudio más profundo, indagar. Yo no creo que, obviamente, hacer un estudio completo de mercado pues tiene un costo y tiene unos recursos que hay que poner específicos, designar específicos para eso, pero hay muchas cosas que puede hacer la empresa también para estar en continua comunicación con sus consumidores y no perder el tacto de recibir feedback y recibir insumos. Empezando por encuestas de satisfacción, luego de algún tipo de servicio, de relación con el cliente, se les puede enviar. Y hay cosas que son mucho más costo efectivas que se pueden hacer de carácter continuo. Obviamente, cuando hay una pregunta clave, entonces se puede indagar. Ok, clarísimo. Y para aquellas compañías que hoy están pensando iniciar un proceso de entendimiento de consumidor, o compañías que a lo mejor ya lo tienen pero quieren robustecerlo, ¿vos les recomendarías que lo hagan solos o que contraten expertos? ¿Cuál sería la recomendación en esa dirección? Que nos contraten a nosotros, ¿no? No. Mira,
Dependiendo también el perfil de la persona. Hay personas que de alguna forma ya tienen en su trasfondo, han estudiado al consumidor o ya vienen con, yo le digo que ya tienen el chip puesto de que hay que entender al consumidor y ya saben por lo menos hacer algo base. Yo digo que cualquier cosa es mejor que nada. Entonces, si no tienes el presupuesto o no tienes el tiempo para empezar un proceso robusto, cualquier cosa que puedas hacer es mejor que tirar tiros así. De no hacer nada, claro. Exacto. De acuerdo. Pero si no cuentas con el expertise o no encuentras con los recursos, pues sí, o sea, una empresa de estrategia, porque investigación a veces le tienes que dar demasiada, si es una empresa de investigación pura, tienes que darle demasiada dirección y a veces pues, te puede quitar demasiado también de tu recurso de tiempo, que sabemos que eso es uno de los más valiosos de las empresas. Pero sí, una empresa de investigación o de estrategia de investigación te puede ayudar a ser mucho más eficiente, a dirigir bien esos recursos, a asegurarte que la inversión que estés haciendo, pues, y sobre todo también el análisis que estés haciendo y la interpretación de esos datos, vaya a tono con lo que necesitas para crecer en el mercado. La investigación, tenemos la mala reputación que es un costo. Y la investigación no es un costo, verdaderamente es una inversión, porque está totalmente atada a resultados de negocio. Para desarrollar bien productos y desarrollar productos que el consumidor quiera, para hablarle bien y hacer esa inversión correctamente y para reposicionar lo que haya que reposicionar para poder al final del día también vender más, ofrecer un mejor servicio, etcétera. Sí, buen punto el que mencionaste de asegurarse que las personas que le están ayudando a la compañía, si es una compañía externa, que tenga la capacidad y la habilidad para poder desarrollar esas estrategias y planes de acción y no solo proveer la información y la data, digamos, cruda, sino que tiene que tener una habilidad de desarrollo estratégico de marcas y comercial para que realmente haga sentido, no quite recursos adicionales del cliente y que sea efectiva, ¿no? Me parece importante ese punto que mencionaste. Y para ir cerrando entonces, Beatriz, ¿cuál sería tu golden nugget con este tema? ¿Cuál es el mensaje que nos quieres dejar? Mira, es importante en todo el proceso de la empresa, tanto de desarrollo de productos y servicios nuevos, de reevaluación de productos y servicios, de planes, de estrategia, de mercadeo, tener al consumidor en mente y diseñar y pensar que ese consumidor es clave para lo que sea que estemos haciendo. Entonces es cómo cambias el chip para que entender que hacer estrategias con el consumidor o partiendo de esas necesidades y dónde está ese consumidor, pues pueden hacer toda la diferencia al final del día en el éxito del producto, del servicio o hasta de la empresa como tal. Exacto. Así que eso es, diseñen con el consumidor, siempre en el consumidor. Perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Bueno, con esta respuesta cerramos la entrevista. Agradecemos nuevamente a Beatriz Castro por su tiempo y su disponibilidad para compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Y Beatriz, te cedo la palabra para que te despidas de la audiencia. Nada, muchísimas gracias. Si están escuchando hasta ahora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hasta el final y en lo que pudiéramos ser de ayuda, pues aquí estamos 100% a las órdenes para ustedes. No, muchas gracias, Beatriz. Un placer conversar contigo. Igual.